Buenas tardes, profesor Lenin Andara. Mi nombre es Víctor Pérez y voy a dar inicio a la exposición sobre el impuesto sobre sucesiones. Notará que el teléfono está sobre una repisa y tengo el material de apoyo aquí pegado en la pared porque no tengo otra persona que me lo sostenga el teléfono bien mientras estoy exponiendo, y además el teléfono tiene una cámara mala, entonces voy a hacer un esfuerzo y tratar aquí de estar cerca del teléfono mientras estoy exponiendo. El impuesto sobre sucesiones, esta exposición está basada obviamente en la ley del impuesto sobre sucesiones, y tenemos que, como contenido básico, vamos a empezar de que ¿cuál es el hecho imponible de este tributo? Bueno, son las transmisiones de derechos gratuitas que son causadas por causa de la muerte de una persona o por actos entre vivos que van a ser gravados por este impuesto. Los sujetos de la obligación tributaria, ese es el artículo 1 de la ley. El artículo 2 de la ley habla de los sujetos de la obligación tributaria, que serán todas aquellas personas que van a recibir la herencia, todos aquellos beneficiarios de la herencia o de los legados sobre los bienes inmuebles, muebles, derechos o acciones en territorio nacional. El artículo 4 habla de que los herederos tienen responsabilidad individual de pagar la parte que le corresponde del tributo, y que si no, bueno, el fisco tomará las acciones correspondientes. Los bienes sometidos al pago de este tributo, tenemos obviamente el artículo 3 de esta ley, tenemos que los bienes que están en territorio nacional, bienes muebles, inmuebles, derechos, obligaciones, acciones que están aquí, o de sociedades que están en el extranjero pero que fueron constituidas aquí, o de sociedades del extranjero que son de personas naturales de Venezuela. También están obligadas por ley por la fuente jurídica que se realizó aquí en Venezuela. Tenemos que los bienes desgravados hace referencia a la vivienda del causante, del que ha fallecido. Se calcula a través del artículo 5. El impuesto se causará donde estén los bienes de la persona que ha fallecido, que se le vaya a hacer la sucesión. Si tiene varios bienes de distintas jurisdicciones, bueno, se elegirá el asiento principal de sus negocios e intereses, o en dado caso que eso se complique, cualquier dirección de estos bienes. Tenemos que la declaración del impuesto incluye un lapso. Ese lapso es dentro de los 180 días. Eso me lo habla el artículo 27 y el anterior era el artículo 5, disculpe. Dentro de los lapsos de 180 días para poder declarar este impuesto de sucesiones a través de una declaración y del procedimiento establecido. La pregunta 6. ¿Cómo se hace con el RIF de la sucesión? Esta pregunta se concibió a través de un documento del CENIAP donde te explica detalladamente cómo se hace para el RIF de la sucesión de las personas jurídicas y del organismo gubernamental. El de la sucesión, bueno, te va dando los distintos datos que debes ir llenando, los datos de la persona que ha fallecido, el acta de función, cédula, nombres, direcciones, y al final imprime una planilla y la llevas dentro de los 30 días a la oficina de tributos con los requisitos correspondientes para poder tramitar esto. Si no lo hacen en ese lapso, se anula el procedimiento. La pregunta 7. Limitaciones al pasivo. El artículo 26 de la ley habla de que no entrarán a las deudas prescritas para la fecha de la muerte, las declaradas y reconocidas en el testamento o en otro documento privado sin comprobación. Las causadas y reconocidas fuera del país que resulten de créditos hipotecarios o quirografarios en el año anterior sin que pueda ser comprobada. La pregunta 8 habla de que cómo se calcula, cómo se determina este impuesto. Bueno, eso es bastante difícil, en el sentido de que el artículo 7 habla de que dependiendo del tipo de familiar, tiene una correspondiente asignación. Por ejemplo, se calcula para el cónyuge, el cónyuge, ascendientes o descendientes, tenemos que es un impuesto de 1%, 2,5%, 5%, 7,5%, 10%, 15% o hasta 20%. Esto se calcula con las unidades tributarias. Uno ve el patrimonio de la persona y dónde están las unidades tributarias. Por ejemplo, si el patrimonio es superior a las 4.000 unidades tributarias que estén 9 bolívares, esa persona, ese cónyuge, va a pagar un 20% de impuestos sobre sucesiones. La pregunta 9 habla de los beneficios fiscales. Tenemos que el artículo 11, los beneficios son reducciones de este impuesto para distintos familiares que están declarando o de personas. Esta reducción no puede ser mayor de 0 unidades tributarias.
Tenemos que para los incapacitados 25%, para el cónyuge 40% y así distintos grados de reducción para los distintos familiares de estas personas. Hay algunos límites de que no pueden ser menor a 20 unidades tributarias en el caso de ayuda por años de servicio. Y la pregunta 10 tenemos de que se puede vender sin declarar, se puede vender un bien sin declarar la sucesión. La respuesta es que no, porque tenemos que el artículo 51 le prohíbe al registrador, juez, notario que dé autenticidad a un documento de venta que no tenga el certificado correspondiente de que cumplió con eso, cumplió con el requisito de haber pagado el impuesto sobre sucesión. Y otra excepción del Ministerio de Finanzas, pero ya el tiempo no me da para explicarla, así que muchas gracias por su atención y disculpe lo atropellado.